Muy bien, estamos grabando. Que todos sean muy bienvenidos a esta lección 6. Jesús es crucificado. Hoy vamos a estudiar juntos Lucas 23, 13 a 34. También vamos a hablar hoy un poco sobre el proyecto final. ¿Qué es el proyecto final y cómo hacerlo? Estamos en este curso, la Biblia, la obra del Salvador. Y ya que nos acerca, nosotros solamente tenemos dos lecciones más después de hoy. Hoy tenemos la lección 6. La próxima semana vamos a tener clase, Dios permite, el martes y jueves, y tener la lección 7 y la lección 8. Y ya, eso es todo para este curso. Es un curso breve, ¿cierto? En que estamos viendo estos eventos alrededor de la Semana Santa, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, pero van a tener la oportunidad de continuar estudiando. Algunos de ustedes han tomado cursos con nosotros y ya conocen el sistema. Y para los de ustedes, para ustedes, si este es el primer curso suyo, vamos a incluirle en otro grupo de WhatsApp y ahí en este grupo van a aparecer las opciones, las clases, los cursos abiertos. Y va a haber como el tema del curso, una descripción, quién es el profesor, cuáles son los días, porque a veces tenemos clases que son lunes y miércoles, a veces tenemos clases que son martes y jueves, tenemos también como clases que son solamente sábados por la mañana. Entonces hay muchas opciones y ustedes pueden elegir un curso a su gusto. No es en Academia Chris, ya que ustedes son adultos y tienen otros compromisos y todo eso, queremos hacer que todo sea flexible para ustedes. Entonces, no es que tienen que tomar los cursos en algún orden en específico. Y ustedes pueden elegir, a mí me interesa este curso sobre la ley y el evangelio y los 10 mandamientos. A mí me interesa este curso sobre la vida de un discípulo y los hábitos de un discípulo. Entonces van a ver ustedes ahí las opciones y van a poder elegir algo a su gusto que también, pues que le interesa, pero también que está bien para su agenda. Depende de los días. Pero esto también vamos a hablar más de esto la próxima semana antes de cerrar. Hoy vamos a pensar en Jesús y la obra de nuestro Salvador en la cruz. El martes de la próxima semana vamos a ver la muerte de Jesús. Entonces estamos dividiendo esta parte de la obra del Salvador en dos partes. Hoy vamos a ver su crucifixión y el martes vamos a ver su muerte y vamos a cerrar con la resurrección de nuestro Señor. La resurrección de Él entre los muertos, venciendo el diablo y el pecado y la muerte oficialmente y públicamente con su resurrección. Y como mencioné, hoy también vamos a hablar un poco sobre el proyecto final. Pero antes de nada, vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia para hoy. Oremos. Amado Señor Jesús, te pedimos que nos perdones nuestros muchos pecados que clavaron en la cruz. Nosotros creemos que tú eres nuestro Salvador y que tú ganaste el perdón para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a seguir creyendo en ti hasta que moramos, para que nosotros podamos estar contigo para la eternidad en el paraíso. Eso pedimos y pedimos tu bendición sobre nuestra clase en tu nombre, Jesús. Amén. Ok, vamos a captar la atención hoy, vamos a introducir el tema hablando un poco sobre Jesús, nuestro Rey. Y antes, quiero plantar un escenario. Vamos a imaginar que usted o que yo fuéramos gobernador de una provincia, un departamento, un estado. Depende de nuestro país, ¿cierto? En México tenemos estados, en Ecuador tenemos ahí provincias. A veces Colombia creo que tiene departamentos. Y vamos a suponer que yo soy un gobernador de un departamento y yo tengo este puesto
Y el gobierno federal me ha dicho, Mateo, tú puedes ser el gobernador ahí, pero no queremos que haya problemas. Entonces tú tienes que manejar bien tu departamento. Y si nosotros escuchamos acerca de paros, de manifestaciones, vamos a encontrar a alguien más para ser el gobernador. Entonces tú puedes tener este puesto y vivir bien y tener tu palacio y gobernar las cosas, pero no queremos escuchar nada de paros, de manifestaciones. Esta era un poco la situación de Poncio Pilato. Él gobernaba como gobernador romano de Judea durante el tiempo de la crucifixión de Jesús, de 26 a 36, estos años después de Cristo. Y aunque él tenía el poder del imperio romano con él, era vulnerable a la presión política. A los judíos les amargaba el gobierno romano y se rebelaron en varias ocasiones, incluso durante el gobierno de Pilato. Entonces, y este era el estilo de los romanos. Ellos conquistaron a países, es decir, conquistaron a regiones y dejaron que las personas mantuvieran su propia cultura y sus costumbres, pero con ellos tiene como la última palabra. Y esta era la situación de Piloto, como, ok, yo estoy aquí, soy gobernador romano, voy a gobernar por la parte de los romanos, dejando que los judíos eh, tengan un poco de sus costumbres y todo esto. Durante el juicio de Jesús, los líderes religiosos estaban provocando a Piloto cuando acusaban falsamente a Jesús de subvertir a la nación, oponerse al pago de impuestos al César y afirmar ser rey. Ellos, fue una trampa. Ellos sabían, los líderes religiosos sabían de la situación vulnerable de Piloto. Ellos sabían, si nosotros podemos decir que Jesús está causando problemas, y que Jesús quiere ser un rey y que nosotros estamos enojados con él y que la gente está agitada, Piloto va a tener que hacer algo. Porque los judíos mismos, aunque tenían antes el poder para la pena capital, ahora bajo Roma, solamente los romanos podrían condenarle a alguien a la muerte. Entonces los judíos podrían decir, este tipo merece, según nuestra cultura y nuestras leyes, este tipo merece la muerte. Solamente los romanos podrían llevar a cabo la pena capital. Entonces, esta era un poco de la situación y cómo los líderes religiosos aprovecharon de la situación y el lugar vulnerable de Piloto para conseguir la muerte de Jesús. Piloto no quería problemas. Parece que él no quería matar a Jesús. Eh, Es Pilato, pastor. Pilato, sí, Pilato. Pilato, gracias, Pilato. Sí, Poncio Pilato. Y parece que él no quería matarlo, pero seguro él no quería problemas. Entonces, pues, ¿qué hago yo? Pues fue su pensamiento. Y parece que él eligió la opción con menos consecuencias. Ah, ok, este tipo va a morir, voy a condenarlo a la muerte para evitar que haya problemas y que tal vez pierda yo mi puesto aquí. ¿Cómo cabe Jesús en esta historia? Pues aquí tenemos las palabras de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Estas son palabras que Jesús compartió con Pilato durante su juicio. Y Pilato dijo entonces, así que eres un rey.
Y Jesús respondió, tú lo dices, yo nací para esto y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad escuchan mi voz. Jesús estaba diciendo que sí era rey, que es rey, pero no un político, es rey espiritual. Y él quería mostrarle a Pilato la verdad sobre el reino de Dios y decirle que él es el Salvador prometido, pero Pilato no escuchó, cambió de tema, ¿qué es la verdad? Es una pregunta que personas hacen hoy en día. Y Pilato mostrando que pensaba que no hay una verdad absoluta. ¿Y qué pasa? Jesús sufrió, no, no pelea, no discute, solo dice la verdad, afirma que su reino no es de este mundo y entonces es condenado a la muerte. Hoy vamos a estudiar Lucas 23, 13 a 34. Vamos a usar las preguntas de considerar y consolidar. Y vamos a ver la crucifixión de nuestro Señor y pensar en su significado para nuestras vidas. Pero también algo que tenemos ante nosotros hoy es este gran recordatorio de que Jesús no es un político, que su reino no es de este mundo, que no deberíamos estar buscando un reino perfecto aquí en este mundo, no existe, pero sí existe un reino perfecto, el reino de los cielos, el reino de Dios, donde Jesús es el rey. Eso es importante porque hoy en día en el cristianismo a veces puede haber un movimiento para buscar un reino terrenal perfecto, ¿cierto? Y hasta todos nosotros podemos enfrentar esta tentación. Pues si mi candidato puede ganar, las cosas van a mejorar. Tal vez sí, tal vez no. Y a veces hay hasta como partidos cristianos, no hay ningún problema si un cristiano quiere ser involucrado en la política. No hay ningún problema si un cristiano va a tener un puesto con el gobierno, pero lo que queremos evitar es tratar de buscar la perfección en algún reino específico aquí, porque no existe. Vivimos en un mundo caído, pero donde sí tenemos un reino perfecto es en el cielo. ¿Y cómo podemos estar ahí en este reino? ¿Cómo podemos pertenecer al reino de los cielos? Por lo que Jesús sufrió en la cruz. Entonces, ahora esta es una introducción para nuestro estudio. Ahora vamos a ir a Lucas 22, 23, perdón, Lucas 23. Vamos a ver que Jesús es sentenciado a la muerte. Vamos a ver un poco sobre su crucifixión y usar las preguntas para profundizarnos en la historia. ¿Podría alguien leer para nosotros? Vamos a dividirlo en dos partes. ¿Podría alguien leer primero Lucas 23, 13 a 25 y luego vamos a pedirle a alguien que lea 26 a 34, a 34 de Lucas? Un voluntario para que lea la primera parte. Julio Larens, adelante con Lucas 23 13 a 25, por favor. Gracias, pastor. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, dijo: me habéis presentado a este hombre como salvador del pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre ningún delito de lo que se le acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remití a él, y he aquí que nada digno de muerte ha hecho él. Le soltaré, pues, después de castigarme, y tenía necesidad de soltarles en cada fiesta. Pero toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con ese, y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por sedición ocurrida en la ciudad,
y por un homicidio. Habló Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos persistían en dar voces, diciendo, crucifican. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios, muchas gracias, señor Julio. Y ahora al Rosy Casallas, vamos a dar la palabra para versículos 26 a 34, por favor. 26 al 34, Dios les bendiga. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaban a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando a suertes. Muchas Amén. gracias, Rosy. Amén. Amén. Sí, palabra de Dios. Y vemos aquí muchas cosas. Aquí estamos cerrando esta parte aquí con el cumplimiento de la profecía sobre los soldados echando suertes para repetir la ropa de Jesús. Escuchamos estas palabras de Jesús de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús hablando con las mujeres y las personas siguiéndolo ahí. Tenemos el juicio y aquí la crucifixión de Jesús. El martes vamos a ver la muerte de Jesús. Entonces, solamente hoy vamos a estar estudiando hasta el versículo 34. Y vamos a usar las preguntas que estamos usando. Estamos usando estas preguntas también en preparación para su proyecto final, para que puedan estar muy familiarizados con estas preguntas para cuando ustedes estén dirigiendo su estudio, compartiendo una historia bíblica. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Aquí tenemos muchos. ¿Y quiénes son? Sí, Luciana Valdés, buenos días. Bendiciones, buenos días. Los personajes en esta historia son Jesús, el Sanedrín, que estaba compuesto por los sacerdotes y todos los gobernantes de esa época, las multitudes que estaban fuera clamando por la crucifixión de Jesús, estaba Herodes, estaban los dos ladrones, estaban, también estaba las mujeres que lo seguían y los soldados romanos.
Muy bien, excelente. Y luego cuando estamos viendo las preguntas de consolidar, podemos volver a algunos de esos personajes si estamos tratando de ver el pecado que nos enseña a confesar, el amor de nuestro Dios. Muchas gracias, Luciana. Y la Amén. próxima pregunta es, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son aquí en estos versículos? Rosy, veo su mano levantada. Adelante, si desea aportar en cuanto a los objetos. Los objetos de esta historia. ¿Tenemos? ¿No la escuchamos, Rosy? Su micrófono está mudo. ¿Alguien más desea compartir? Sí, Rosibel, adelante. Perfecto, profesor. Yo puse, bueno, las fiestas, las ropas, la cárcel, el campo, la cruz, los vientres, los pechos, los montes, los árboles, el monte de la calavera, este, las fiestas, bueno, ya les había dicho, eso fue lo que yo puse. Gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias, Rosibel. Y sí, Jesús menciona muchas cosas aquí en como un último momento de enseñanza antes de su muerte. Menciona estos objetos. También tenemos la cruz, los vestidos de Jesús. Y con la cruz, nosotros hoy captamos la atención hablando un poco sobre Jesús siendo un rey y haciendo una comparación con la situación política de ese entonces. Otra forma, tal vez una forma aún más sencilla, si ustedes están trabajando con personas que no tienen mucho conocimiento de la Biblia, para captar la atención para esta historia, sería hablar sobre la cruz y hacer una pregunta. ¿Qué saben ustedes sobre la cruz? ¿Dónde vemos cruces hoy en día? Tal vez sobre la cama en la casa de abuela, ¿cierto? Ay, siempre cuando yo iba a la casa de mi abuela, en las habitaciones siempre había una cruz. O tal vez ustedes tienen una cruz en su casa. Vemos cruces por muchos lados. ¿Y por qué? Y entonces hablar de la crucifixión de Jesús. O tal vez otra forma para captar la atención sería hacer un poco de investigación sobre el método de los romanos para ejecutar a personas por medio de una cruz y cómo los romanos usaron las cruces en ese entonces y cómo fue la muerte por una cruz. Muchas veces las personas murieron, de hecho, por no poder respirar ahí en una cruz. Y por eso los soldados rompieron los huesos de las piernas de los dos malhechores ahí para que no podrían soportarse ahí y entonces no respirar. Una muerte terrible. Los romanos querían poner el dolor máximo y podríamos hablar de este sistema de ejecutar a personas para captar la atención. Sobre todo tenemos aquí como objeto la cruz. Y la próxima pregunta que tenemos es, ¿dónde ocurrió la historia? Roger Giovanni Martínez, adelante. Sí, solo quería, dentro de los objetos, pastor, buenos días, compañero, buenos días. Dentro de los objetos, eh, quería agregar ahí los clavos, y no falta ahí en la lista de los pañuelos. Muy bien, sí, los clavos y sobre todo al ver, sí, porque ellos están clavándolo a la cruz y eso también podemos ver a veces como objetos al ver la misma historia en los otros evangelios. Muy bien, gracias. ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Sí, Mabel, muy En buenos Galilea, días. en Galilea. Sí. Sí, buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Em,
Yo puse en el palacio de Pilato y el lugar llamado de la Calavera. Muy bien, el lugar llamado de la Calavera, primero en el Palacio de Pilato. Eso es, y no quiero que desviemos mucho aquí, pero si ustedes se acuerdan de la historia de Isaac y Abraham en Génesis, y ahí Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo sobre un monte y luego Dios intervino y él proveyó un cordero para el sacrificio y se llamaba a esta montaña el Señor provee. Es muy probable que fue la misma región, el mismo lugar. Y ahí Dios está proveyendo el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, perfecto, para ser el sacrificio para el pecado, proveyendo lo que toda la humanidad necesita, un sustituto bajo la ira de Dios. Muy bien, ¿y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Viendo los días de la Semana Santa. Rosy, adelante. Esto ocurrió en Galilea cuando Jesús estaba ante el concilio, para eh, delante de Pilato, de Herodes, eh, que eran los que se lo llevaban a ellos para que ellos lo juzgaran, para que ellos tomaran la decisión, pero aún ellos también pues decían que era lo que el pueblo dijera. Muy bien, y sí, es el viernes, sí, y en la mañana, y a veces, volviendo al tema de la cruz, a veces las crucifixiones duraban unos días, pero Jesús pues ya sufrió bastante en su juicio y entonces él pues murió ese mismo día y los soldados rompieron las piernas de los dos malhechores ahí para que murieron antes de que terminó este día porque se acercó el sábado, el séptimo día, el día de reposo. Entonces, todo eso sucedió el viernes santo. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? Luisa Durán desea aportar pensando en el problema. Ah, bueno, pastor, ya lo respondí por el chat. Ocurrió durante la Pascua específicamente, pastor. Oh, gracias, muchas gracias. Sí, y el problema que tenemos aquí para la próxima pregunta, ¿cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema que tenemos? Sí, Luisa, Los que no adelante. participando tienen que bajar el micrófono, apagarlo, porque se ve todo lo que conversan. Ah, sí, sí, nuestra compañera ya eh, puso su Bueno, micrófono pastor, en mudo, gracias. Sí, el Luisa. problema era así, el problema era que estaban sentenciando al Señor Jesús a muerte de crucifixión y lo estaba haciendo un pueblo que primeramente le puso las palmeras y posteriormente se volteó contra él y pedían a gritos crucificarle. Estaban haciendo todo un juicio perverso contra el Señor Jesús. Muy bien, sí, se levantaron los reyes de la tierra unidos contra el Señor, el Rey de Reyes, contra el ungido. Y eso vemos en el Salmo 2, que las naciones van a tomar su posesión contra el Señor y eso sucedió. Todos colaboraron los líderes religiosos, los gobernadores romanos, los encargados de la región, todos colaboraron en contra del Señor. Eh, y también si estamos haciendo conexiones con el Antiguo Testamento y
pensamos en la primera promesa de un evangelio, en Génesis 3:15. Ahí Dios prometió enviar a alguien para aplastar a Satanás, pero también sabemos que la serpiente iba a morder el talón. Entonces vemos que aunque sabemos cómo termina la historia con la resurrección, aunque sabemos que fuera necesario, Jesús está sufriendo mucho en nuestro lugar. ¿Y se resuelve el problema? Pues aquí aún no, porque necesitamos la última parte de la historia. Aquí en los versículos que estamos viendo, aún no, porque parece que los malos, que la maldad están ganando. Pero Jesús va a ganar en el sentido de que todo va conforme al plan, que Él está ofreciendo a sí mismo como sacrificio para expiar por los pecados de todos y viendo al domingo de la resurrección, sabemos que va a resucitar. Vamos ahora a consolidar la historia y vamos a tomar un poco de tiempo. ¿Cómo podríamos resumir esta parte de la palabra de Dios en unos 10 palabras más o menos? ¿Cómo vamos a hacer esta actividad? ¿Cómo podríamos resumir esta historia en unas pocas palabras? Podemos ver de nuevo el texto. Sí, Rosibel, adelante. Ok, gracias, profesor. Bueno, yo puse que la crucificación de Dios, sin merecerlo, lo hizo por amor, por gracia, por algo inmerecido para nosotros, porque deberíamos de pagar cada uno nuestros pecados, pero Él, por su amor y gracia y misericordia, tomó ese lugar para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Jesús es entregado, tratado como objeto de burla y crucificado. Julio Larenz, adelante, también pensando en un resumen y el punto principal. Ah, no lo escuchamos, Julio. Su micrófono está en silencio. Ahora sí, Mejor, sí, adelante. podemos ver que los planes y propósitos de Dios son inquebrantables, ya que aún Pilato no quería crucificar a Jesús. Aún así, Jesús fue a la cruz del Calvario, porque los planes de Dios era la crucifixión de su amado Hijo para salvar a la humanidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a tratar de identificar qué es un pecado que veo en la historia y que también necesito confesar en mi vida. Es muy fácil pensar en el pecado en general aquí. Por eso Jesús tuvo que morir y Él estuvo ahí en la cruz por causa de todo nuestro pecado. Pero algo en específico, sí, Ángel Riviera, adelante. Buenos días, Dios los bendiga. Pues ahí, muchas veces, ahí me pasa como Pilato, no quiero fallar al Señor, ya, no lo quiero crucificar, pero al último fallo y lo crucifico, aunque él nos deja la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él, pero fallamos y ese es mi pecado. Muy bien, muchas gracias. Cristian Alcantara, adelante. Sí, el pecado que podemos aplicar para nosotros, ahí a mi entender, al menos para mí, es que no debemos juzgar a la ligera. Vemos como ese pueblo que a pesar de ver todas las maravillas y los milagros que Jesús había hecho entre ellos, como expresa la palabra, ellos se vuelcan, se vuelven por el pedimento o la pretensión de otros y olvidan todo lo que Jesucristo había hecho, como él mismo se lo dijo antes de ser apresado, donde él le decía que todos los días él predicaba en medio de ellos,
haciendo milagros, y luego ellos vienen a apresarlo como si fuera un perro con palos y cadenas. Entonces, muchas veces nosotros también pecamos de la misma manera. Y yo creo que el Señor también a través de esto, aparte de que nos enseña de que Él es el Cordero que Dios envió y murió por nuestros pecados, a través del cual nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados, pero también nos enseña que no podemos nosotros juzgar a la ligera, porque muchas veces vemos una persona o escuchamos de una persona y por palabra de otros ya juzgamos a esa persona cuando esta persona en verdad es la víctima y es inocente. Entonces ahí viene el castigo de Dios. No juzgar a la ligera, analizar, someter todo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y nosotros tratar de ser un poco diferente, porque muchas veces hacemos esto. Es mi participación. Dios bendiga a todos. Muchas gracias. Una aportación muy profunda y estoy de acuerdo, no juzgar a la ligera. Muchas veces personas citan la Biblia diciendo que, pues no debemos juzgar. No soy quien, no puedo juzgar. Pero al estudiar más, hay un lugar para juzgar en un buen sentido. Depende del tema, si estamos hablando por ejemplo, de en amor corregir a un hermano, pero también podemos fácilmente caer en el pecado de juzgar a la ligera o Exacto. sí, o juzgarle a alguien por algo que, por ejemplo, todos han Algo escuchado que como, escuché de otro, otro está hablando sí, y yo me pongo a favor de eso sin conocer esa persona, sin conocer ese hermano, y ya condeno el hermano a la hermana, cuando en realidad ese hermano, esa hermana lo que está haciendo es víctima de la envidia o de la burla de otro, y ahí viene consecuencia para nosotros por no juzgar o no vigilar, mejor dicho. muy bien, a veces necesitamos escuchar toda la historia, ¿cierto? Es que vamos a parar, vamos a esperar, vamos a escuchar a los dos lados, el octavo mandamiento tiene mucha aplicación para nosotros también y como tiene que ver con dar falso testimonio en contra del prójimo, pero una aplicación más amplia es voy a tomar las palabras y las acciones de mi prójimo en el mejor sentido. Tal vez está sufriendo algo, tal vez es la víctima, tal vez hay más a la historia. Entonces, Exacto. muy bien. Y sí, todos nosotros podemos caer en esto. Muchas gracias, Cristian Alcantara. Y José Rodán, adelante, mientras estamos identificando pecados que queremos confesar. Adelante, José Rodán. Bueno, yo allí en la historia veo un pecado que me llama mucho la atención y es la manipulación y la mala intención del Sanedrín cuando toma la inocencia del pueblo y la transforma en contra de Jesús y toma si se quiere el estado anímico de Pilato y también lo lleva a tal punto que coloca la decisión en manos de los que ya el Sanedrín tenía bajo dominio y allí condenan a Jesús. Muchas veces nosotros por conveniencia, por deseo de tener algún beneficio, caemos en la manipulación. Y parece ser que la manipulación es buena, pero en el fondo la manipulación conlleva a que haya alguien que salga afectado. Y yo lo confieso en este momento. Muchas gracias. Sí, y en general es importante pensar en, pues, las acciones mías, las cosas que estoy haciendo, las palabras que estoy diciendo, ¿cuál es el impacto que van a tener a las personas a mi alrededor? Muy bien, gracias. Y ahora vamos a ver el amor de Dios. ¿En qué verso? Y ustedes han hecho un buenísimo trabajo con eso, no hablando en términos generales, sino viendo, ok, en esta palabra, en este versículo, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? O si usted está tratando de ayudarle a alguien, ¿cómo podemos mostrarle a alguien más
el amor de Dios aquí en esta parte de la palabra de Dios. ¿Qué versos y palabras vemos? Buenos días, no he podido yo levantar mi mano porque no me funciona esto, No hay pero problema. Adelante, Esther. Sí. quisiera decir que cuando escucho que Jesús dice, perdónales, Padre, porque no sabe lo que hacen, y qué misericordia por cada uno de nosotros, ¿no? Eso es importante escucharlo porque después de todo ese ambiente de traición, de deslealtad, ¿no? De lavarse las manos para no hacerse culpable de lo que está haciendo, que también muchas veces de eso podemos confesar y en nuestras vidas, porque no me quiero meter, ¿no? Sabemos que alguien está hundiéndose por un pecado y decimos, mejor no juzgo, no me quiero meter y entonces se va hundiendo más. Y si algo dicen, de repente te dicen que si tú no eres perfecta, ¿no? Pero Dios está siempre con sus ojos sobre nosotros, perdonándonos siempre y cuando nos podamos arrepentir genuinamente, ¿no? Eso veo yo como final, ¿no? Sobre el consolidar el pecado tan enorme que hay a un lado y de que cómo el Señor va cargando con todo esto, ¿no? A ver si él responde lo que tiene que responder solamente, ¿no? Y es tanta misericordia cuando también a las mujeres le dice que no lloren, ¿no? Que no lloren por él, ¿no? Porque lloran, ¿no? Al contrario, ¿no? Van a tener sufrimientos realmente y eso hace que yo pueda meditar para pensar bien en lo que tengo que hacer, estar atenta al Espíritu, ¿no? A lo que el Señor en su Espíritu Santo pueda ir iluminando mi vida, porque muchas veces hay mucha ceguera, ¿no? Y tanto es cuando veo que a Jesús le dicen crucifíquenlo, crucifíquenlo, y usan una cosa que era tan hermosa que Osana, el hijo de David, y luego ya crucifíquenlo. Eso está pasando en los pueblos, y eso está pasando en mi país, Perú, que un grupo de jóvenes se dejan manipular por esta circunstancia. Le pido a Dios, nuestro Señor, que su luz, su misericordia y su perdón venga sobre cada uno de nosotros. Es todo lo que le puedo decir. Pastor, muchísimas gracias por escuchar. No, al contrario, gracias a usted. De acuerdo, este versículo es clave para nosotros, para ver el amor de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él mismo fue desnudo, azotado y blasfeamo por los soldados, escribas, fariseos, oficiales y sacerdotes, ni aun entonces pronunció maldición alguna, sino que oró. Eso es lo que él está haciendo en medio de su sufrimiento, orando y orando por otras personas. Y esta oración refleja toda su enseñanza, que él quiere que todos estén en el cielo. Muy bien, muchas gracias, Esther. Y Ángel Riviera, adelante. Disculpe, se Sí, me quedó, adelante. se me quedó la mano arriba. Ah, no, pero no hay problema. ¿Todavía desea aportar o Y no? estaba, y me perdona, estaba distraído porque es que estoy trabajando Ah, no, y no, me distraí. tranquilo. Pero dígame, para cada el tiempo en qué estábamos en consolidar. Sí, no, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Estamos viendo en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios, pero podemos Ah, el venir amor a... de Dios, pues seguro, el más grande, el que dio a su hijo unigénito Dando un y estudio se cumplió su bíblico. propósito para salvarnos. Muy bien, exactamente, Ángel, gracias. ¿Y Julio Larenz desea aportar? Sí, pero que significa mucho, es que Jesús estaba evidentemente rogando por los soldados romanos que estaban únicamente cumpliendo órdenes, pero no por el Sanedrín. Amén. Amén. Ok, muy bien, sí.
¿Alguien más desea aportar viendo el amor de Dios? Julio Amén, Sergio, hermano. sí, sí, muy bien. Julio Sergio, adelante. Sí, buenos días, hermanos, pastor. Yo también veo aquí que el amor de Dios se refleja en el versículo 34, donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muy bien. Y ahí tenemos, por ejemplo, vemos el amor de Dios. Vemos a nuestro Señor siendo perfecto. Vemos a Él amando a su prójimo en una forma que nosotros probablemente casi nunca podremos hacer, ¿cierto? Si alguien nos trata así, sería muy difícil tener la misma actitud. Pero vemos que alguien sí siguió este ejemplo. Vemos, por ejemplo, si vemos en Hechos capítulo 7, Esteban, cuando él está siendo eh, matado, asesinado por su fe cristiana, él ofrece la misma oración. Entonces vemos aquí también un ejemplo que nos lleva, de hecho, a la próxima pregunta. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica eh, su palabra? Estamos viendo ahora nuestra vida de santificación, las cosas que queremos poner en práctica. Valentina Abreu, ¿desea aportar? Valentina. Amén, profes. Muy buenos días y bendiciones para cada uno de los hermanos que están ahí. Sí, aquí podamos ver donde el amor de Dios nunca, dice que nunca deja de ser por cada uno de nosotros. Y que es más, el amor que Dios ha podido mostrar por cada uno de nosotros, llevando vuestro pecado al madero, llevando nuestras rebeliones hacia Él, poniéndonos libres para que nosotros podamos alcanzar esta salvación que es tan grande. Por el amor de Cristo, dice que Jesús vino y, y a través de aquel acto nosotros podamos ser libres hoy y podamos postrarnos delante de su presencia y clamar y pensar que nosotros tengamos un Dios todopoderoso que todos los puede. En los momentos difíciles, hay que Él más vas obrando a favor de cada uno de nosotros, de nuestra familia, que los que es porque Dios nos lo ha permitido a cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga a cada uno. Igualmente, muchas gracias. Y también vamos a dar la palabra a Luciana Valdés. Adelante, pensando en la santificación aquí que queremos poner en práctica. Sí, y pediré al Señor que obre en mí reconocer mis pecados, que no es como mirarme al espejo y si no me gusta lo que veo, lo daño para no reconocer que estoy equivocada, como sucedió en aquella época. El Sanedrín y el mismo Poncio Pilato reconocían que Jesús era inocente, pero era mejor eliminar el problema. Pero sabemos que ese era el propósito para el cual él fue preparado. Y que de esa misma manera el Señor nos prepare a nosotros y nos fortalezca para llevar a cabo cada uno de los propósitos que era puesto en nosotros. Muy bien, muchas gracias. Y Cristian Alcantara, adelante. Bueno, para mí, ¿qué pido? ¿Qué pediré que Dios obre en mi vida para ponerlo en práctica? Lo que yo siempre le pido al Señor es que renueve mi corazón. Yo creo que debemos de pedir al Señor, ¿verdad? Que renueve nuestro corazón porque, como usted mismo ha dicho en varias ocasiones en el curso, eh, muchas veces por más que queremos, como somos pecadores y somos fallos, siempre venimos a fallar. Entonces, con el ejemplo de Jesús en la cruz,
donde ya no estamos solos, sino que nuestro Redentor vino, padeció en la cruz, perdonó nuestros pecados, pero como estamos en esta tierra, siempre estamos fallando. Entonces yo siempre le pido al Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón como el tuyo. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida para nosotros poder tratar de parecernos al Señor. Digo tratar porque no somos perfectos. Mientras estemos en este camino, estamos luchando por la perfección, pero por lo menos, ¿verdad? Si el Señor dirige nuestra vida, si el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, nuestro accionar en la vida será mejor. Siempre cuando Dios nos dirige será mejor. Entonces, esa es mi petición a Dios a diario. Dame un nuevo corazón, un corazón como el tuyo, Señor. Que yo camine como tú eres, que yo trate de ser como tú eres, que yo obedezca tu palabra. Y esto nos va a ayudar mucho a ser mejor persona, ser mejor familia, ser mejores cristianos y mejor ente en la sociedad. Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias, Cristian. Y lo que compartió me hace pensar en el Salmo que escribió David. Renuévame, como crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu recto. O renueva un Amén. espíritu recto dentro de mí. Muy bien, vamos a usar el tiempo que nos queda para hablar un poco sobre el proyecto final. Y como hablamos en el inicio de la clase hoy, para algunos de ustedes es su primer curso, entonces quiero aprovechar explicarles un poco cómo manejamos las calificaciones para los cursos, para recibir crédito para aprobar el programa discipulado. Tenemos los cursos de estudio autodidacta por WhatsApp que ustedes tomaron. Tenemos 13 cursos en el programa de discipulado. Y tenemos cursos de nivel sembrador, el próximo nivel de estudio que es por invitación. Pero ustedes pueden tomar estos cursos de discipulado a su gusto. Por ejemplo, si por alguna razón no va a poder hacer el proyecto final para este curso, puede tomar otro curso, puede volver a tomar este curso. Pero para culminar, para aprobar el plan de estudios de nivel discipulado, es recibir un diploma y su credencial de haber tomado todos los cursos. Es necesario aprobar los 13 cursos. Y para aprobar los cursos, solo tienen que hacer el proyecto final. Por ejemplo, la tarea que comparto en el grupo de WhatsApp no es necesario entregar para crédito. Para aprobar el curso, solo tiene que hacer y entregar el proyecto final. Para algunos de los cursos, el proyecto final es más como un examen, contestar preguntas, escribir respuestas. Para algunos de los cursos es una actividad. Por ejemplo, en el curso La palabra crece discípulo, el proyecto final es leer el libro de Marcos con unos compañeros y hacer como unos aportes sobre los capítulos. El proyecto final para este curso es un proyecto práctico en que ustedes van a poner en práctica lo que han aprendido sobre el método de las 4C. Entonces van a tener dos opciones para dos historias. Ustedes pueden elegir cuál de las dos quiere compartir y van a tratar de como juntar un grupo de personas o si es solamente posible en su caso compartir la historia con una persona, no hay problema, y es compartir la historia con este grupo o con otra persona usando el método de las 4C. Usted mismo haciendo algo para captar la atención, creando su propio gancho. Usted conoce mejor su público, usted tiene su personalidad, sus dones, sus experiencias diferentes. Entonces usted puede elegir cómo captar la atención, después contar la historia y entonces usar las preguntas que nosotros estamos usando en este curso, las preguntas de considerar y consolidar para enseñar la historia
a su grupo a la otra persona. Y lo que queremos hacer es hacer énfasis en la ley y el evangelio. Es muy bien identificar los personajes, los objetos, saber dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el problema, pero sobre todo lo que queremos enfatizar es, pues, veo aquí este problema en mi vida, veo aquí este problema en mi corazón, necesito confesar este pecado, pero también vemos aquí que tenemos perdón. Aquí vemos el amor de Dios, vemos que tenemos una solución a este problema, que tenemos salvación en Cristo Jesús. Y así enfatizar la ley y el evangelio. Pueden empezar ahora, pero no hay prisa. Pero voy a poner como fecha límite 2 semanas. Entonces, es importante empezar ahora a pensar en, ok, ¿quiénes podrían yo juntar? Unos vecinos, unos amigos, algún grupo que ya conozco, un grupo de mis amigos, o si es una persona, ¿con quién? Si es simplemente su esposa, su esposo, su nieto, no hay problema. Obviamente es mejor compartir la palabra con la mayor cantidad de personas posible. Pero aquí aprobar no depende de la cantidad de personas. Entonces, aprobar el curso, recibir una buena calificación para el curso, no depende de la cantidad de personas. Depende en poner en práctica lo que usted ha aprendido y compartir una historia con por lo menos alguien. Entonces, ahora este es el momento de pensar en con quién voy a compartir la historia. Y también es el momento de pensar en cuál de las dos opciones que tienen, cuál historia va a compartir. Y a ver, voy a dejar de compartir. Vamos a ver ahora el guión para el proyecto final. Entonces voy a abrir aquí y voy a compartir este archivo con ustedes en el grupo que tenemos. Tal vez esta noche, para que no haya confusión para nuestros compañeros del turno tarde, pero estamos viendo aquí, esta es eh, una plantilla, es como, es un guión que ustedes van a usar para su proyecto final. Aquí pueden poner su nombre y la fecha. Y las dos opciones que tienen son Jesús perdona pecados en Lucas 5 que vimos juntos y Jesús se levanta de entre los muertos, lo que vamos a ver en 8 días, el próximo jueves, Lucas 24, 1 a 12. Estas son las dos opciones y puede elegir la opción eh, que usted, que usted quiera. Y luego, para prepararse para compartir la historia, les pido que llenen aquí sus respuestas. Esta es como la fase de preparación personal para compartir la historia. Y puede ver la grabación de esta clase, puede ver sus notas y ahí para prepararse, como, ok, ¿quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? Y se resuelve. Y se puede imprimir este documento y escribir sus respuestas a mano. Si usted tiene computadora o acceso a una computadora, puede trabajar en el archivo también. Y es de nuevo, esto es para prepararse para compartir la historia. También cuál es el punto principal, qué pecado veo, en qué versos y palabras veo el amor de Dios y qué voy a poner en práctica. Y aquí tenemos un lugar y de hecho, yo creo que voy a ajustar un poco este documento porque deberíamos tener en primer lugar captar. Pero ¿cómo usted va a captar la atención? Aunque mencioné que voy a poner como captar aquí arriba, vale la pena contestar estas preguntas primero, porque va a ser más fácil formar un plan para captar la atención después de que haya estudiado el texto. Es igual para los de ustedes quienes van a ser pastores o tal vez si ya es pastor y predica un sermón. No queremos como, ok,
tengo texto, tengo introducción y luego voy a preparar el mensaje. Es mejor pensar en, ok, ¿qué quiero enseñar aquí? ¿Qué nos enseña Dios aquí? ¿Cuáles son los puntos principales? ¿Cuál es la ley y el evangelio? Y luego preparar su introducción, su gancho, para que la introducción tenga que ver con el texto, tenga que ver con el punto principal de la historia. Eh, y a ver, por fin hay como el paso de contar. Y se puede contar la historia simplemente leyendo la Biblia o contar la historia usando sus propias palabras, usar un video, y usar el video que tenemos de Academia Cristo. Pero este es el proyecto final y pedimos también que ustedes hagan una grabación. No tiene que ser una grabación de todo su estudio. Puede llenar el celular, mucho espacio, se va a acabar la pila tal vez del teléfono, pero pedimos que por lo menos haga una grabación de una parte, de usted leyendo la historia, de usted captando la atención, de usted dirigiendo un poco de la historia, una grabación para que nosotros en la Academia de Cristo podamos tener un vistazo hacia su proyecto, su enseñanza, pero no es que tiene que fijar el celular ahí y hacer una grabación de todo el proyecto final. De nuevo, lo esencial es por lo menos con una persona, mejor con un grupo, compartir una de estas historias bíblicas, Lucas 5, Lucas 24, usando estos pasos: captar, contar, considerar y consolidar. Sí, veo que tenemos algunas preguntas. Rosibel, adelante. Profesor, exactamente, ¿cómo le mandamos el video? Si lo hacemos, porque ahorita pues yo estaba en duda cómo lo íbamos a hacer, ¿verdad? Porque si nos piden que practiquemos el método de las 4C junto a otras personas, ¿cómo se lo enviamos entonces el video? Gracias, profesor. Sí, eso. Entonces puede ser que, por ejemplo, si grabar parte de su estudio va a ser una gran distracción, lo que puede hacer es contarme, como, ok, compartí con estas tres personas esta historia y luego, por ejemplo, mandarme una grabación de usted captando la atención o explicando algunas de las respuestas de las preguntas. Si es posible, pedirle que alguien le colabore con la grabación, mejor. Entonces, por ejemplo, si usted va a compartir la historia con un grupito, puede pedirle a alguien que haga una grabación de usted captando la atención, introduciendo el tema. Y me puede mandar la grabación por WhatsApp. Y voy a compartir este documento con ustedes y también mis datos para que puedan comunicarse conmigo directamente por el WhatsApp. Pero de nuevo, no tiene que ser una grabación de todo el tiempo en que usted está compartiendo la historia. Queremos solo un vistazo, sabiendo que sí, grabar todo puede ser una distracción, puede llenar la memoria del celular. Gracias. Y Mabel, adelante. Sí, es que tengo duda, tenía dudas con los textos, o sea, con los temas que tenía que elegir. Y dijo recién que es Lucas 5, del 17 al 26, o Jesús se levanta entre los muertos, Lucas 24, 1 al 12, Juan 20, 19, 29, eso. Porque acá hemos visto varios, han escrito varios, y no sabías cuál era. Sí, sí, lo dejé aquí en el chat y voy a compartir este documento con ustedes también, que tiene las referencias bíblicas ahí. Y pueden elegir cualquiera de las dos, de Lucas 5, 17 a 26 o Lucas 24, 1 a 12. Bien, es que yo ya anoche le saqué fotocopia y ya lo tengo para ir explorándolo, digamos. Pero no sabía cuál de los dos textos era.
Ah, Gracias, pastor. perfecto. No, no hay de qué, no hay de qué, gracias. Y Silvia, veo la mano de Silvia Elena Martínez Gómez, adelante. Sí, sí, profe. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, la ¿Me escuchamos. escucha? Yo tengo una pregunta. ¿Ese documento lo podemos bajar en PDF o lo va a mandar usted así por WhatsApp? ¿Aló? Claro que sí. Voy a mandar por WhatsApp, voy a mandarles por WhatsApp la versión en Word y también una versión en PDF, porque yo entiendo, a veces la Word puede ser un poco difícil, entonces voy a mandar, va a ser el mismo archivo que llega por WhatsApp, pero Ajá. Word y PDF. Otra pregunta, profe. Mire, yo tengo la inquietud. ¿Se puede ir haciendo el video de referencia de lo que usted nos está explicando? Ya lo podemos ir grabando escenas o partes de la aplicación de las 4C o hasta ese día que usted está diciendo, al proyecto final. Sí, entonces el proyecto final es aplicar las 4C con alguien más, con una persona, con un grupo, y mientras usted está aplicando las 4C, hacer como una grabación de una parte de su estudio. Puede ser hasta decirle al grupo, es que el profesor quiere que mandemos saludos, él quiere que haya como una grabación de una parte de mi proyecto final, entonces pido su permiso para que hagamos una grabación de la primera parte de la aplicación de las 4C, del primer paso de captar, y eso puede ser suficiente. Sí, ok. Gracias, profe. Pero la pregunta en sí es, si podemos irlo realizando con las personas ya que nosotros escojamos o tenemos es que esperar hasta que usted diga. No, no, ya pueden arrancar. Buena pregunta. Si ustedes pueden organizarse para hacer el proyecto para este fin de semana pronto o por lo menos hacer las invitaciones a las personas, ya pueden empezar. No tiene, porque hemos visto la aplicación de las 4 6 veces, entonces yo creo que ya están listos. Ok, muchas gracias, profe. Gracias. No, al contrario, gracias a usted, gracias. Y Naeli Torres, adelante. Bendiciones, profesor. Mi duda que tengo es la fecha límite de la entrega del proyecto. ¿Por cuánto tiempo es que vamos a trabajar en eso? Claro que sí, estoy viendo aquí el calendario. Vamos a ponerlo el 13 de noviembre, porque eso Excelente. será 15 días después de la última lección. Si es posible hacerlo antes, mejor, porque somos muy bendecidos. Tenemos casi 30 compañeros aquí en la mañana y hemos tenido hasta 50 en la noche. Entonces me va a tocar revisar muchos proyectos. Entonces, si puede hacerlo antes, perfecto, para que yo pueda ir revisando y compartir, porque voy a compartir con ustedes un poco de retroalimentación, unos comentarios, para que tenga como una respuesta personalizada. Donde no es que tienen que esperar a la fecha límite, pero voy a necesitar que todos me entreguen su proyecto antes del 13 de noviembre, la cual será 15 días después de nuestra última clase. Profesor, otra pregunta es, mire, yo la vez pasada hice mi proyecto en papel y le tomé foto y se lo mandé al profesor anterior que tuve. ¿Se puede hacer igual con esta? Sí, se puede hacer igual, pero también para este curso pedimos la grabación de alguna parte de usted aplicando las 4C. Ok, está bien, gracias. Muy bien, Ese era lo gracias. que yo traía, profesor. Esta 26 grabación 10. no tiene que ser un Sí, video, puede ser una grabación que de te voz estuve solamente. llamando. Sí, puede ser, Esto definitivamente, fue cuando puede tuve. ser, buena pregunta, puede ser que usted está ahí y haga como
una grabación, un mensaje de voz de usted aplicando las 4C. Si no, tiene que ser de video. Puede ser de video, pero no es necesario. Muy Ok, bien, y gracias. gracias. Y damos la palabra a Adrián Navarro. Adelante. Pastor, buenos días. Buenos días, hermanos. Dígame, ¿se tiene que presentar también esta hoja de preparación? Sí, por favor, sí, la hoja. Entonces, hay como dos cosas que van a entregar. La hoja de preparación y también mensaje de voz, grabación de usted Bien, aplicando las 4C. Buena pregunta. Sí, gracias, profesor. de nada. Y Roger Giovanni, adelante. Sí, que no escuché bien la fecha. 13 de noviembre, dijo el profesor, perdón. 13 de noviembre, así es. Sí, jueves. Gracias. Gracias, profesor. De nada, muy bien. Y esta noche, después, porque no quiero compartir un material que los compañeros todavía no han visto, entonces esta noche voy a compartir este documento con ustedes, voy a compartir de nuevo mis datos para que ya puedan empezar, si desean, y para llevar a cabo su proyecto final, cerrar todo con este curso y empezar con su siguiente curso. Muy bien, vamos a cerrar con una oración. Oremos. Pastor, Sí, perdón, antes de díganos. que termine, quería hacerle una consulta. Ujú. En la C de contar, la persona que está contando la historia tiene que usar el considerar, o es que tiene, como ahora que tiene que hacerle preguntas a los demás sobre el considerar. ¿Me explique un poco más su pregunta? Perdón, es la persona que cuente también tiene que participar en la otra parte. ¿Me repite su pregunta, por favor? Ya, cuando, por ejemplo, yo voy a contar la historia, Ujú. ¿no? Jesús perdona el pecado, ¿verdad? Leo toda la historia en la Biblia, se los cuento de repente mis propias palabras, pero tengo que tomar en cuenta el considerar, o el considerar significa que tengo que preguntarle a ellos si ellos han entendido lo que son las partes no, los personajes de la historia. Eso lo tengo que decir yo misma cuando voy a contar la historia. Sí, sí, y hay flexibilidad ahí. Por ejemplo, queremos que usted tenga la flexibilidad de ajustar un poco a su contexto, pero lo importante es cubrir estas preguntas. Entonces, si usted quiere hacerlo de forma de preguntas, después de contar la historia, decirle, ok, y ahora, amigo mío, vamos a ver algunas preguntas y la primera es, ¿quiénes son los personajes? O si usted simplemente quiere compartir la historia diciendo que vamos a ver quiénes son los personajes y ahora vamos a ver que hay unos objetos aquí. Y esta historia sucedió en tal lugar. Entonces hay flexibilidad. No es que tiene que, ok, voy a hacer cada una de las preguntas. Pero sí, puede hacerlo. Si quiere hacerlo como formato estudio bíblico, haciendo preguntas, puede hacerlo. O si usted quiere como resumir los puntos principales explicando la historia a alguien, está muy bien. Gracias, pastor. De nada, no, de nada, buena pregunta. Sí, porque a veces, por ejemplo, cuando yo estoy compartiendo la palabra de Dios, a veces sirve para hacer todas las preguntas. Si estoy invitado a hacer un estudio, yo uso todas las preguntas. A veces podemos cubrir el mismo espíritu del proyecto o de las preguntas, es decir, como lograr el mismo propósito, pero sin decir, primero vamos a ver 6 preguntas y después vamos a ver 5 preguntas. Usted puede como en su mente usar las preguntas como un guión para un bosquejo y aplicar las 4C, pero sin decir, ok, siguiente pregunta, ok, tercera pregunta, cuarta pregunta. Usted puede como usar el bosquejo en su mente, pero en un formato un poco menos formal, lograr lo mismo explicando la historia a alguien. Muy bien, excelente. Y podemos, seguro, la próxima semana podemos hablar aún más. Vamos a cerrar con una oración. Señor Dios,
te damos gracias que tú estuviste dispuesto a enviar tu Hijo para ser nuestro Salvador y que en amor sacrificaste a tu Hijo para nuestra redención. Ayúdanos a ver tu amor para con nosotros y reflejar este amor hacia otras personas. También pedimos tu ayuda con este proyecto final. Ayúdanos a aplicar las 4C para el bien de otras personas, para el bien espiritual de otras personas, viendo tu ley y tu evangelio en tu santa palabra. Ayúdanos a encontrar personas, o por lo menos una persona, para que participe en este proyecto final y pedimos tu bendición sobre el compartirte tu palabra. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente día. Bendiciones sobre todas sus actividades y que tengan también un excelente fin de semana. Amén, amén, pastor. Amén, bendiciones. Bendiciones para todos. Igualmente, gracias, muchas profe. Dios los bendiciones. bendiga a todos. Dios les bendiga. Feliz día. Bendiciones a todos. Gracias, Igualmente, pastor. muchas Que Dios lo bendiciones. bendiga. Bendiciones a todos. Gracias.